Leonardo Curcio en Fórmula. Comenzamos. Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas tardes, noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, nuestras plataformas de internet. 7 de junio, contingencia ambiental en la Ciudad de México. Mala la calidad del aire. En un momento más actualiza, por supuesto, la CAME, lo que pues todo indica que será mañana un día complicado. El pronóstico del tiempo, según la app de aire que mide la calidad del aire, será muy malo también para mañana. Así estamos. Le comento también que hace un instante platiqué con la secretaria Oliva López Arellano y me confirmaba el tema del COVID. Dice que no es grave. En este caso, en la capital, en hospitalizaciones, tenemos un buen número de personas vacunadas, pero el gobierno federal ya reconoce la quinta ola de COVID en nuestro país. Hay muchos contagios, cuídese mucho. Bueno, pues extreme, por supuesto, las precauciones. Si puede seguir usando mascarilla en lugares donde haya transporte público, donde haya mucha gente, sigue siendo recomendable. Bueno, pues el presidente sigue estirando la liga en lo que tiene que ver con las relaciones México-Estados Unidos. Dice que lamenta que el presidente Biden ceda ante chantajes de grupos de interés, así se lo dejó. Y bueno, pues quiero decirle que mientras esto ocurre, hoy el canciller Marcelo Ebrard llegó a Los Ángeles, California, para representar a México en esta cumbre y escribió un artículo publicado en Excelsior donde intenta dar pues cobertura histórica y doctrinaria a lo que en el mejor de los casos es una decisión tomada por el presidente hace 15 días. La Casa Blanca insiste en que no creemos que sea, eso dijo, conveniente y convocar dictadores a este tipo de reuniones. La vicepresidenta Harris anuncia inversiones millonarias para América Central, inversiones públicas y privadas de enorme relevancia para frenar la migración. Marco Rubio se mete al debate y celebra la ausencia del presidente mexicano. Dice que ha aumentado, que ha permitido el avance de los cárteles del narco en nuestro país. La extrema derecha o este grupo aprovecha efectivamente esta ausencia del presidente para pegar por ese lado. En más información, bueno, pues 7,000 vacantes siguen, 7,000 plazas vacantes siguen efectivamente en la oferta de empleo público que dio a conocer el gobierno hace unos días. Así lo confirmó esta mañana Zoé Robledo. Confirman que despidieron de COFEPRIS una red de 32 funcionarios públicos que controlaban la institución. Esto fue una operación que se dio de la mano de la Secretaría de Marina Armada de México. La caravana migrante avanza ahora hacia Huixtla. En un momento más iremos hasta Chiapas. Se anuncia un plan de seguridad social para periodistas, tema tremendamente delicado. La vida, la forma en que trabajan muchos de los colegas es bastante precaria. Le comento que BBVA baja la estimación de crecimiento de la economía mexicana y lo ubica en 1.2. Hoy el secretario de Hacienda dijo en reunión con ese banco que pues ciertamente no hemos logrado llegar a los niveles de prepandemia. El Banco Mundial también revisa la baja, se tarda en hacer sus evaluaciones del 2.1 al 1.7. La Secretaría de Economía confirma que la inversión española bajó en el primer trimestre un 44%. Y bueno, pues en más información le comento que hoy hubo un operativo en Tepito. En un momento más también le tendré la información. Se despumó un puente colgante que estaban inaugurando literalmente en Cuernavaca. Dice la explicación que es que a alguien se le ocurrió saltar. Se imagínense uno que porque salta en un puente pues ya se cae. No es un asunto menor. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa. Antes mando un abrazo a Fernando Fernández, este poeta ensayista mexicano que ha ganado el López Velarde. Mi querido maestro, muchas felicidades. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Vamos a enlazarnos para tener la información de último minuto con el coordinador de la CAME, Víctor Hugo Páramo. Coordinador, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Qué novedades tenemos, coordinador? Nada, pues que a las 5 de la tarde alcanzamos los valores de contingencia ambiental por ozono en la estación Santa Fe y pues se declaró por quinta vez en esta temporada este programa en su fase 1. Sí, adelante. Fue debido a condiciones pues ya hemos mencionado en otras ocasiones
que se caracterizan por tener vientos muy débiles, alta radiación solar. Y en esta ocasión un poco lo que ocurrió fue que la estabilización de la atmósfera se dio ahí como a las 4 de la tarde y se produjo un transporte permanente del ozono hacia la zona suroeste, donde se dio este pico de ozono. Ya. La previsión del tiempo para mañana es que se mantendrá Tarín Marín igual, ¿no? Mira, sí se prevé que para el día de mañana estas condiciones de estabilidad sean moderadas. Perdón, hasta las primeras horas de la tarde. Esperamos que después se mejoren bastante. Y por lo tanto, pues sí, antes de la hora de la comida, seguramente vamos a tener concentraciones elevadas. Pensamos que este sistema va a desplazarse y pues estamos optimistas que el día de mañana por la tarde podríamos tener ya una mejor condición. Comprendo. Mientras tanto, restricciones vehiculares, doble no circula y la recomendación es que si no tienen que usar el vehículo, mejor no lo usen. Coordinador. Así es. En esta ocasión, pues son los vehículos con holograma de verificación 2, los vehículos con holograma 1, terminación 1-3, 4, 5, 7 y 9, y los vehículos con holograma 600 que terminen en placa 3 y 4 con engomado rojo, básicamente. Pues así estamos, a cuidarse. Coordinador, ¿algún apunte más? Nada, que estén atentos a la información de los niveles de contaminación y pues esperemos que ya la temporada de lluvias muy pronto ya se establezca y podamos tener mejores condiciones ambientales. Tan bonitos días que tenemos, pero sí, por otro lado está este tema. Coordinador, muchas gracias. Víctor Hugo Páramo, titular de la CAME, hoy conversando con usted. Cuídese mucho y ya sabe usted, ahí están todas las restricciones. Programe, por supuesto, su salida. Fíjese que, bueno, pues el día de hoy publicó el Financiero una encuesta de salida, estas que llaman Exit Poll, las encuestas en donde le preguntan a la gente por qué votó, ya no sobre su puesto, sino ya claramente después de haber votado cuáles fueron sus motivaciones, y dice Alejandro Moreno que de los votos efectivamente emitidos el domingo, los que recibieron, en este caso a Morena, tuvieron el apoyo más fuerte entre votantes de más de 50 años de edad. Es muy elocuente el tema, lo habíamos visto en otras encuestas de aprobación del presidente, o sea, los de 50 y más ven mucho mejor al gobierno, y por supuesto quienes reciben beneficios de los programas sociales, así revelaron las encuestas que hizo efectivamente el Financiero. De acuerdo con precisamente esta información, los candidatos de Morena en Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca lograron un apoyo de casi el 70% entre los votantes de 50 años y más, y ese grupo de edad dio el apoyo más nutrido al partido del presidente. En los otros 3 estados tuvo niveles de 39%, en Aguascalientes del 48%, en Durango del 55%. Si bien el voto joven no fue la principal fuente de apoyo al partido del presidente, las y los candidatos de Morena, dice el texto de precisamente Alejandro Moreno, lograron atraer más del 50% de los votos entre menores de 30 años de edad en las 3 entidades. Claro, cuando tú tienes un triunfo del nivel que tuvieron en Hidalgo o en Oaxaca, pues arrastras todos los grupos de edad, ¿no? Ganas en prácticamente todos, pero el sesgo es que los candidatos guinda logran efectivamente conectar muy bien con las personas de 50 años y más. Óscar Zúñiga, te saludo. Gracias, Leonardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente al indicar que uno de los principales planteamientos que México estará haciendo en la Cumbre de las Américas es ver cuál será el futuro del continente, caminando hacia un nuevo tipo de organización que esté sustentado en el respeto mutuo, el canciller Marcelo Ebrard señaló que se plantearán otros temas, también como migración, clima, mayor inversión a Centroamérica y opciones de trabajo en movilidad. Esto lo dijo antes de viajar este día a Los Ángeles. Escuchemos lo que dijo. Participar en la plenaria el día viernes. ¿Qué es lo que vamos a plantear? Primero, en cuanto al futuro
de las Américas. Lo que ha venido señalando el presidente de la República, que es, tenemos que caminar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas basado en el respeto mutuo y en la inclusión de todas y de todos. Deben incluirse todos los países, debe respetarse a todos y hay que iniciar una etapa nueva en la organización que tenemos las Américas para buscar la unión y buscar la coordinación y la cooperación económica, y además la geopolítica hoy así lo impone. En conferencia de prensa, el responsable de la política exterior mexicana dijo que no se esperan cambios en la relación bilateral de ambos países, esto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no acudir a esta cumbre. Así lo dijo. Yo diría que la relación bilateral que tenemos con Estados Unidos hoy es muy buena, es muy extensa, y es una relación en donde tenemos claras esferas. Entonces, tiene el presidente López Obrador una invitación al presidente Biden para visitar Washington en julio. Entonces tendremos una reunión en Washington para los temas bilaterales entre México y Estados Unidos. Respecto a la cumbre, ya dio el presidente ayer sus razones de por qué México, y él en particular, consideró que no debería estar en virtud de que no están todos los países. Pero la relación bilateral la veo que es positiva y va a seguir siendo así. No esperamos un cambio en ello. Agregó que durante esta cumbre tendrá una reunión trilateral con los cancilleres de Estados Unidos y Canadá para ver temas importantes de la región. Asimismo, el canciller Marcelo Ebrard señaló que el próximo viernes estará impulsando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Esto precisamente estará en el estado de California y posteriormente se extenderá a otros estados de la Unión Americana donde se encuentren los connacionales para apoyarlos a través de estos apoyos que está dando México. Pues dijo que si se invierte en Centroamérica, ¿por qué no hacerlo con nuestros paisanos en la Unión Americana? Leonardo, el reporte. O sea, ¿les van a dar becas a los jóvenes que estén en los Estados Unidos? Exactamente, se les estará dando becas a estos jóvenes para que emprendan pues un trabajo y de esta forma pues se desarrollen distintas acciones de empleo allá en los Estados Unidos, tal como se hace aquí en México y desde luego allá en Centroamérica, Leonardo. Mira, se ve que sobran recursos para ese tipo de programas. No me hubiese imaginado que íbamos a ir a ayudar a Estados Unidos, que tiene 1000 ayudas. Nosotros nos beneficiamos de muchas de ellas, pero bueno, ya extenderlo a los Estados Unidos es toda una novedad que habrá, por supuesto, que ponderar. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, muy buenas noches. Dios, Oscar. Y bueno, ¿qué está ocurriendo en Los Ángeles? Bueno, ya llegó el canciller y bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mañana van los representantes gubernamentales a escuchar las recomendaciones que hicieron en distintos foros, ¿no? La sociedad civil, actores sociales hicieron ya pues sus foros en estos días. En el segundo día finalizaron efectivamente todos estos foros, a presentar recomendaciones a los estados y las, digamos, las iniciativas también se estarán trabajando en diversos foros regionales. No es un asunto menor el de trabajo que han hecho todos estos grupos. Vamos a ver si los gobiernos los retienen. Hay otros asuntos que espero que también incluya la sensibilidad del gobierno. No solamente es la democracia, es la igualdad de género. Yo espero que también la agenda de la diversidad preocupe al gobierno y digan, oigan, nos juntamos con gobiernos que discriminan a la diversidad sexual. Pues yo creo que hay que, en este caso, ver bien de qué lado nos formamos. La Cumbre de las Américas va también a discutir todos estos asuntos de diversidad, inclusión, compromiso, participación. Tengo, pues sí, esta idea de que estos valores deberían efectivamente ser fundamentales. El canciller de la República sube un video, dice, ya llegué, en Los Ángeles son las 18:17, pues en México son las 20:17, se le ve llegando con el embajador Moctezuma, Esteban Moctezuma, a Los Ángeles, y bueno, pues ahí está su participación en los Estados Unidos, llega escoltado. A ver si podemos ver el video, está en la red social del canciller de la República, la acaba de subir. Vamos ahora a Puebla. Guadalupe Gálvez, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo, y un saludo al auditorio. Te informo que la Fiscalía General del Estado de Puebla reveló
la noche de este lunes a las 10:55 los avances sobre la investigación del feminicidio de Cecilia Monzón Pérez, que recordemos ocurrió el 21 de mayo, hace 17 días. Y la Fiscalía lo que confirma es la detención de 3 de los 4 implicados directos en este feminicidio. La Fiscalía detalla que fue en el mes de abril del año en curso que Javier López Zavala, ex candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional aquí en Puebla, encargó el asesinato de la abogada a Yair N., su sobrino con domicilio en Chiapas, y también se lo encargan a Silvestre N., oriundo de Veracruz. Desde ese momento, el autor intelectual también entrega una pistola Pietro Beretta 9 milímetros y una moto a los que ubicamos como los sicarios, quienes ultiman a Cecilia Monzón. Desde este momento también lo que señala la Fiscalía es que ambos sujetos empiezan a seguir a la abogada para poder después perpetrar el crimen. Se calcula que fue un mes en el que la estuvieron siguiendo en todas sus labores que realizaba en Puebla, no solamente privadas, sino también laborales. La Fiscalía señala que una vez que ambos cometen este asesinato, huyen a bordo de la moto hasta un domicilio ubicado en la colonia Universidades, donde abandonan el vehículo, el arma y un teléfono. En este lugar abordan una camioneta para poder huir, que esta camioneta es propiedad de Santiago Bárcena, un personaje incondicional de López Zavala, que incluso fue su secretario particular cuando fue secretario de Gobernación en el gobierno de Mario Marín Torres. También Santiago Bárcena se distingue porque en este gobierno de la 4T fue delegado en Puebla de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mencionar que estos indicios, como son el arma, el teléfono, también la motocicleta y ropa que traían puesta, incluso los cascos, estas 2 personas que fueron los autores materiales del crimen, fueron ubicados en un cateo que se realizó el pasado 3 de junio. Y ayer, pues se concreta la detención de 3, en este caso, en número, de Javier López Zavala, de Santiago Bárcena y de Yair N., el sobrino de Javier López Zavala. Falta que detengan al sujeto que fue el que accionó el arma, que como comentaba, de acuerdo la Fiscalía, es Silvestre N., y se habría trasladado a su natal Veracruz, pero aún no se da a conocer si ya fue ubicado o en breve será detenido, Leonardo. Muy bien, pues te agradezco mucho el reporte. Muy buenas noches. ¿Qué giro toma esta investigación? Un caso que por supuesto ha conmovido a muchísimos. Hoy la jefa de gobierno anunció, esta mañana tempranito hubo un operativo en Tepito, ya hace un balance y dice que se retiraron 1,465 puestos fijos y semifijos. Ya se habían, ya habían ocupado buena parte de la vialidad, toda esta zona de Tepito, y hoy en un operativo que en principio fue limpio, dice se llevó a cabo de forma pacífica, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, y pues se retiraron todos estos puestos que impedían el correcto tránsito por la capital. Pues un operativo limpio como debe ser, y pues esta posibilidad de que el espacio público sea de todos y no se privatice independientemente de las filiaciones, los tamaños de los negocios, no se privatice para impedir la vida cotidiana en la ciudad. Voy ahora con mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿cómo estás tú? ¿Te ves muy bien? Bien, feliz de verte, igualmente. Oye, cuéntame, ¿de qué vamos a platicar hoy? A ver, Leonardo, pues ya transcurrió la jornada electoral. Y de los argumentos que se han presentado para explicar los resultados, hay uno que tiene que ver con los programas sociales del presidente, de esta administración. Y hay preguntas muy relevantes sobre si estos programas tienen algún tipo de impacto sobre la preferencia del elector al momento de decidir frente a la urna. Entonces,
No tengo la respuesta, Leonardo, pero sí tengo muchos elementos, piezas de evidencia que podrían ayudarnos, si bien no a responder la pregunta, sí a tenerla presente para que eventualmente pues, se aborde y se llegue a una conclusión. Tú sabes que nosotros en México Evalúa hacemos un seguimiento mensual de indicadores clave en materia de presupuesto público, indicadores de ingreso, de gasto, de balance fiscal, de deuda. Y esto nos permite, lo hacemos mensualmente, Leonardo, y pues nos permite ver saltos, desviaciones. Y realizamos el informe trimestral. Hacemos un informe mensual, pero también hacemos un análisis trimestral. Y para el primer trimestre, en materia de gasto, hay temas muy importantes que necesito comunicarles. Pues en principio que hay movimientos muy importantes, Leonardo, entre lo que se programa a partir de lo que los legisladores aprueban. Esto es bien importante considerar porque pues, los legisladores tienen atribuciones muy importantes en materia presupuestal, por eso aprueban un presupuesto. Pero decirte que ese presupuesto aprobado con el transcurrir de los meses se va desdibujando. Y ya cuando se cierra el ciclo presupuestal, una cosa, lo que se ejerció, ya no se parece a lo que se aprobó. Y me parece que esa es una anomalía. Es una anomalía en términos de gasto, pero también una anomalía democrática. Porque si nos remitimos al principio de que no puede haber contribución de impuestos sin representación, y la representación está depositada en la Cámara de Diputados, y si lo que establece o decide la Cámara de Diputados acaba siendo irrelevante, entonces esta cadena de representación pues se fractura, se rompe. Entonces sí creo que tenemos un problema muy fundamental que no inició con este gobierno. Tenemos años, Leonardo, publicamos hace muchos años, acaba de llegar mi colega Mariana Campos a México Evalúa y publicamos un libro que se llama La Caja Negra del Gasto y desde ahí hablábamos de estas adecuaciones presupuestales, de la necesidad de fortalecer la gobernanza del gasto y de poner límites a lo que el Ejecutivo puede adecuar durante el ejercicio. No ha sucedido. Año tras año lo repetimos, no ha sucedido. En materia de gasto hay temas muy importantes, Leonardo. Mira, de 514 programas presupuestarios, 493 tenían un presupuesto aprobado. 13%, 60 ellos tuvieron aumentos de más de 20% frente a lo que estaba programado. 39% sufrieron recortes. Hay algunos programas, Leonardo, presupuestarios que no han recibido recursos en lo que va del año a pesar de que estaban programados recursos para ellos. Vámonos a los programas de subsidio. Ahí están los programas importantes del presidente. Está la pensión para adultos mayores, las becas Benito Juárez, todo está en este rubro de subsidios. Ahí sí tenemos, Leonardo, adecuaciones muy importantes. A mí me parecen una anomalía que no debería existir y se los comento. 76 programas de subsidio, 22 registraron un aumento del 42%. O sea, gastaron 42% más de lo que estaba programado en este primer trimestre. ¿Cuáles son? Pues los favoritos del presidente. Pensiones para el bienestar de los adultos mayores, becas Benito Juárez. Y Leonardo, esto se hace como en el primer trimestre antes de la revocación del mandato de la elección. Realmente son grandes aumentos con lo que estaba programado en el calendario, pero esto va asociado con recortes muy importantes. Tenemos una bolsa que se hace cada vez más chica, entonces si tú gastas más en uno, pues tienes que quitarle a otros. Estamos descobijando cosas muy importantes. Entonces, estos programas de transferencias del presidente, como te decía, gastaron 42% más. Temas de salud, Leonardo. Esto me parece muy grave. Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población. Ejerció más de lo que tenía en calendario, pero gran parte de esos recursos se fueron a un fideicomiso. No tenemos garantía que se hayan ido a la atención de la salud. Si vemos nada más el subsidio que realmente se dio,
y catalogado como subsidio, pues sufrió un recorte del 40%. Entonces, mientras aumentamos o sea, adelantaron la atención para adultos mayores, pues estamos dejando sin atención a la salud o sin recursos a programas fundamentales. Déjame decirte que hay 5 programas, Leonardo, que tenían presupuesto programado para este trimestre, 3.6 mil millones de pesos, que no recibieron nada, cero. Atención a la salud. Atención a la salud, que está en el INSABI. Fortalecimiento a los servicios estatales de salud, Secretaría de Salud. Fortalecimiento a la atención médica, INSABI. Subsidio para cáncer, del ISSSTE, 0 pesos. Investigación y desarrollo tecnológico en la salud, 0 pesos, Leonardo. Lo que es atención... 3.600 millones. 3.600 millones de pesos que estaban previstos para este primer trimestre, a estos programas no le llegaron. Programas para salud materna, sexual, reproductiva, un recorte del 69%, Leonardo. O sea, no se ejercieron 69% de los recursos que estaban programados para este primer trimestre. Entonces, sí tenemos adecuaciones muy grandes. Y nosotros le llamábamos así en privado, adecuaciones extravagantes, porque pues no podemos, realmente, Leonardo, no podemos hacer esto con lo que aprueba el legislativo. En otros países hay límites a lo que el legislativo puede adecuar, y cuando se hacen adecuaciones hay anexos donde se explica con mucho detalle por qué se tienen que hacer. Es muy difícil, sería tener una muy buena planeación y muy buena presupuestación. Siempre hay gastos imprevistos, Leonardo, pero cuando se necesita reasignar, se explica en un sistema donde existen buenos mecanismos de transparencia. Sí, tuvimos un huracán y tuvimos que reasignar recursos, pero digo, hace poco la Suprema Corte le recordó en este caso a la Cámara de Diputados que es una función indelegable la de la presupuestación. Digo, en estos tiempos están dispuestos a ceder buena parte de su poder en favor del Ejecutivo por razones que al auditorio le quedan claro. Es una función central de la Cámara de Diputados presupuestar, y por supuesto si presupuestar se vuelve papel mojado y yo digo le voy a asignar 100 pesos a tal programa y después ese programa no recibe dinero, pues ya mejor que le den la bolsa completa al Ejecutivo y le digan, señor, disponga usted del dinero, ya diga usted cuáles son sus prioridades, y la función central que tú recordabas, Edna, del Congreso, que es negociar un presupuesto, pactarlo y convertirlo en una ley, porque es una ley, no debería tener estas variaciones, porque si no ya es pues lo que diga el Ejecutivo. Leonardo, en los hechos, el Ejecutivo hace lo que quiere. Y lo estamos viendo con mucho mayor énfasis en este gobierno. No te quiero decir que en anteriores no sucediera, te estoy platicando. Estamos hablando de este, sí. Uh-huh. Pero estoy platicando que hicimos la caja negra hace muchos años, la caja negra del gasto, y después cada año le cambiábamos el nombre, pero poníamos el mismo argumento. Y bueno, pues no logramos generar un buen modelo de gobernanza, reglas claras que le den al legislativo y que le den la garantía al legislativo de que sus atribuciones en materia legislativa realmente se cumplen, Leonardo. Entonces, pues esto además es un desincentivo a hacer una buena planeación, una buena presupuestación, y es un enorme problema para la rendición de cuentas, porque una vez que hay una reasignación, pues ya no podemos... primero no se nos explica y después pues es más difícil. Claro. Oye, ya presupuestar y decir objetivos, decir, oiga, ¿cuánto gastamos en esto y qué objetivo se consiguió? Decir, mire, ni lo gastamos el dinero, ya no esté dando lata con sus objetivos. Muy difícil evaluar así una gestión, pero subrayo, es inhibirse, en este caso, de una función capital del Congreso y fundamentalmente de la Cámara de Diputados, Edna. Así es, Leonardo, y pienso que además empiezo a todas las personas que no están recibiendo el subsidio que estaba presupuestado y que seguramente tendría una repercusión importante en los temas de salud que me preocupan muchísimo, pues es un sector que se está sacrificando y se está sacrificando a la población
a la población abierta, a la que no tiene acceso a seguridad social. Entonces la brecha se abre. Estudiaré más el tema y leía hoy la encuesta que publica Alejandro Moreno, periódico en el que tú escribes, sobre la salida, y dice, bueno, pues sí, los programas sociales y particularmente a los adultos mayores incidieron de manera directa. Bueno, explican, son determinantes del voto por el partido mayoritario. Analizaré con más detalle tu comentario, la información que nos aportas y esta encuesta que hoy publica El Financiero. Edna, te mando 1000 abrazos. Yo también a ti, Leonardo, que estés muy bien. Dios, bueno, pues ahí tiene Edna Jaime, la directora de México Evalúa, para fortuna nuestra, todas las semanas en este espacio. Pausa, volvemos. Seguimos con la información. Esta semana nos ha acompañado Massenet, no sé por qué inspiración traemos ahí. Hoy recibimos uno de los grandes intelectuales de este país, Carlos Martínez Azad. Mi querido Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. ¿Cómo te va? Saludos. Bien, Oye, yo soy miembro del Consejo de Seguridad y Procuración de Justicia de la capital y tú dirás, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Hace unos días sesionamos en el Club Libanés y el presidente del club, a quien le mando un gran abrazo, me dijo orgulloso, doctor Curcio, ¿conoce usted ya el libro del doctor Martínez Azad? Y le dije, conocerlo lo conozco, no lo he leído, le dije en ese momento, pero lo conozco. Y bueno, pues me alegro mucho que la comunidad libanesa haya recibido en el país, entiendo que lo presentaste ahí, una obra que viene a sintetizar una preocupación, Carlos, que tú has expresado en tu vida como académico y también como novelista. La presencia libanesa en México. Carlos. Sí, así es, Leonardo. Pues agradezco que el presidente del Centro Libanés recomiende mi libro. Ojalá y encuentren muchos lectores porque, pues, ¿qué te diré? No tanto recurro a la idea de como autor lo que queremos es que nos lean, sino que en este caso es muy importante que la comunidad libanesa lea este libro porque creo que establezco unos parámetros más claros, más precisos de lo que fue su llegada a México y lo que consiguieron en este país. Porque fíjate que cuando vienen de un lugar remoto que se llama Montelíbano, forman parte del Imperio Otomano. Estando aquí, se da la Primera Guerra Mundial y Líbano y Siria son mandatados por Francia. Y es hasta ese momento, en 1920, que se establece la República Libanesa, pero además con una protección del gobierno francés, donde se consolida así una tradición de varios siglos donde desde los reyes de Francia, de San Luis Rey, decidieron que la nación maronita debía ser protegida por Francia. Y es hasta 1920 que los libaneses pueden adquirir algún documento que los acredite como libaneses. Previamente a eso... Eran turcos, ¿no? Los llamaban turcos en México, ¿no? Otomanos. Luego les llaman turcos porque Turquía se establece también en 1919-20, es decir, al final de la Primera Guerra, y entonces se convierten en turcos. Y como el mandato francés está sobre Siria y Líbano, se convierten en sirio-libaneses. Varios de los pasaportes que en ese momento emiten los consulados franceses en México, fíjate qué extraño, la carta de nacionalidad libanesa la emiten los consulados de Francia en México, porque no hay otra forma, no hay relaciones con ese país que están haciendo y todo este proceso, pues francamente es un proceso muy complejo que no habían entendido cabalmente los inmigrantes, los descendientes que hablan de la llegada de los abuelos, de los padres, etcétera, pero que no pueden tener precisión de esto que me ha llevado muchos años poder entender y poder investigar.
Sí, sí, hay una documentación muy amplia que ha revisado. Decía yo que habías llegado al tema por distintas vías de la memoria, la novela, pero ahí están. Una comunidad que ha tenido una asombrosa fluidez al momento de integrarse a México. Me decía el presidente del club del centro libanés, decía, come el kepe crudo, que es muy bueno, con habanero. Le dije, yo prefiero tomarlo a la forma tradicional, pero de esa, digamos, figura elemental que te pongo sobre la mesa, con una enorme fluidez, los libaneses se han integrado a México y han destacado. Tú recuerdas varios campos en donde han figurado, desde la política hasta la cultura, Carlos, mejorando lo presente naturalmente en sociología. Claro, bueno, fíjate que pues creo que ninguna emigración ha dado la cantidad de políticos, de diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales, y creo que por primera vez hay un listado de todo eso en este libro. Y además las historias que siempre son muy, muy interesantes, como Naguib Simón, que es diputado en Yucatán en 1934. O sea, imagínate, todavía, apenas están en los comienzos, y previamente ha sido ayudante de Carrillo Puerto, como también Tomás Garrido Canaval ha tenido funcionarios de origen libanés, o de plano libaneses, como el padre de Sabines, que va a participar con los gobiernos, con los ejércitos revolucionarios, y va a adquirir el grado de coronel, pero siendo libanés de origen, como a otros muchos les sucedió. Entonces, creo que aparte del anecdotario que se desprende de este libro, está sobre todo una interpretación de cómo se construye la memoria, cómo se va dando la identidad, y suena muy drástico y muy fuerte, pero los libaneses encontraron su identidad fuera del Líbano, fuera de lo que hoy es Líbano. Entonces, pues esto lleva a reflexiones muy, muy serias. Por ejemplo, seguir a Renan. A mí Renan fue para mí muy importante, porque él llegó al Líbano, bueno, a la montaña, llegó a la montaña enviado por Napoleón III, y ahí escribió mucho de lo que vio, hizo un relato estupendo de viaje. Pero es el del plebiscito cotidiano, ¿no? Que es La Nación. Después, con su intención de teorizar sobre el Estado, creo que logra esa teorización porque pudo estar en lugares como esos que le permitían buscar la comprensión de cómo las comunidades, por pequeñas, podían integrarse y podían adquirir un mandato, aceptar el mandato de un ejecutivo, etcétera. Bueno, no te voy a explicar nada de eso, que tú también lo conoces muy bien, pero que la verdad es muy interesante para esos inmigrantes que tuvieron que acogerse a esa protección de Francia, también para todos los litigios que hicieron en México. Y por primera vez en un libro de la inmigración se detalla muy pormenorizadamente los litigios que tuvieron que establecer contra el gobierno mexicano por pérdidas, particularmente en la Revolución Mexicana, cuando los libaneses, o sus negocios más bien, eran asaltados por villistas, por otros revolucionarios que bueno, los dejaban un poco en la inopia, y entonces ellos pedían indemnización al gobierno de México. Oye, en esa época esos que, bueno, dio lugar a un montón de reparaciones y un montón de conflictos diplomáticos, se acreditó que había antiespañolismo, antisemitismo muy fuerte en México, por supuesto antinorteamericanismo, por supuesto también recordamos lo que ocurrió con los chinos, pero eso no fue reparación, ocurrió en Torreón. ¿Hubo algún momento en el cual en México se registrara una ola antilibanesa, Carlos? No, creo que eso nunca no se dio de la manera como sucedió con la
con los chinos o con los judíos en algún momento. No, aquí más bien lo que sucedió es que se fueron contra los bienes, donde veían que había bienes, como les pasó también a los franceses. Los franceses también tienen varias pérdidas y hay mucha documentación sobre eso, o los británicos. Entonces, más bien es ir por el bien, ¿no? Más que la... Sí, ir por el bien, más que una búsqueda étnicamente centrada, ¿no? Claro, no relacionada con la identidad, con la ascendencia. No, en realidad es una inmigración exitosa porque logran adecuarse muy bien, instalarse en una muy buena situación en el comercio, en la industria, posteriormente en los bancos, en las finanzas. Recordemos el Banco Abunrad como uno muy reconocido en el centro de la ciudad. Oye, si decíamos que en la política destacaron, bueno, los Elías y todos los demás, en los negocios es una comunidad poderosísima desde pues inicios del siglo, ¿no? Así es, desde comienzos del siglo los comercios libaneses son muy socorridos, son tiendas que tienen un poco de todo, fundamentalmente se trata de mercerías, pero no es cierto, tienen de todo y van surgiendo personajes como el propio Naguib Simón, donde después de experimentar en los negocios, etcétera, establece una fábrica de navajas para hacerle competencia nada menos que a la Gillette, y establece las navajas alas y hace un capital de esto. Y bueno, es un personaje muy interesante porque es el constructor de la Plaza de Toros México, del Estadio Azul y de otros edificios muy, muy reconocidos en la Ciudad de México, como Miguel Aver va a ser el constructor de la primera torre en la Ciudad de México, que se encuentra justo frente a la torre latinoamericana que fue erigida varios años después. Así es que sí, los vemos en diferentes sitios y... Sí, tengo un problema en el enlace con Carlos Martínez Assad. Tiene un capítulo completo aquí del libro de las reclamaciones libanesas por daños durante la Revolución Mexicana, que fueron, como ya comentábamos, un asunto de enorme relevancia, ¿no? Que nos llevó a conflictos, a roces, a fricciones. En este caso, bueno, pues por la Revolución hubo, pues, en muchos puntos del país esto. Y bueno, pues apellidos como Nasif, apellidos como Nazar, que forman parte de la tradición de este país, por supuesto los Karam, que también son muy conocidos, los Turbay, los Fedes, que todos estos apellidos que nos resultan de una enorme familiaridad, pues forman parte de esta comunidad libanesa, los Ayub, los Slim, también los Elú. Hay una larga tradición en muchos ámbitos. El libro termina con una también contribución en el mundo del arte, bueno, pues que le puedo decir, de Mauricio Garcés y de muchos otros, donde la comunidad libanesa tuvo aportes culturales de enorme relevancia. Ya nos hablaba Carlos Martínez Assad de Sabines, pero hay muchos otros, Héctor Azar, y no me extiendo en el tema porque pues vale la pena que usted le eche un vistazo en el ámbito de la cultura. Él mismo pues es un exponente fundamental para entender el cine mexicano, la sociología. Sus libros sobre Tabasco son muy relevantes. Recuerdo al maestro Mansur, gran profesor de filosofía, que también pues marcó una época. Y bueno, pues hay nombres, algunos muy conocidos como Harfush, le cenará de algo efectivamente, Omar García Harfush, y otros más como Yazbek, etcétera, donde han tenido en diversos ámbitos pues un enorme protagonismo los libaneses. El libro publicado por el Instituto de Investigaciones Sociales es Libaneses, Hechos Imaginario de los Inmigrantes en México. Bueno, pues ahí lo tiene. Voy ahora contigo, Héctor Herrera, adelante.
Al coro de presidenta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el rector de la Universidad Nacional, Enrique Graue, inauguraron la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, con el tema Tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe. Ante cientos de académicos e investigadores de Latinoamérica y el Caribe, Claudia Sheinbaum aseguró que en México se construye un nuevo modelo político y económico que tiene como objetivo eliminar la corrupción, promover el progreso y la justicia. Se promueve, insistió, un país sin privilegios. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia, construir democracia participativa y consolidar un México de progreso con justicia. Es tiempo, dijo, que ciencia y política se unan para consolidar un modelo que privilegie el estado de bienestar por encima del modelo neoliberal. En su oportunidad, el rector de la Universidad, Enrique Graue, sostuvo que desde su autonomía, la Universidad Nacional seguirá construyendo soluciones y alternativas para abatir los rezagos, la pobreza y las desigualdades. Porque la universidad que hoy lo recibe, en esta universidad, creemos con toda firmeza en la autonomía de nuestro quehacer y gobernanza, en la diversidad ideológica, en la libertad de expresión, en la libertad de cátedra y en una educación pública de calidad y comprometida con nuestra sociedad. En la sala Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, además del grito "Presidenta, Presidenta" para la jefa de gobierno, retumbó también desde Gallola otro grito insistente: "Lula, presidente, fuera Bolsonaro". Claxo 2022 es el mayor evento académico y político de las ciencias sociales y las humanidades a nivel mundial. Entre sus objetivos se encuentra promover la investigación social para el combate a la pobreza, la desigualdad, el fortalecimiento de los derechos humanos y la participación democrática. En Grupo Fórmula, en la Cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí tienes la reunión de Claxo que ya le habíamos adelantado. Estaba yo conversando con el gran sociólogo Carlos Martínez Assad. Y bueno, ya recuperamos la conexión, lamentablemente, simplemente para despedirnos. Ya decía yo del libro, mi querido Carlos, quiero agradecerte cumplidamente el tiempo, el enorme trabajo que has hecho para pues reagrupar todas estas investigaciones, mucha documentación disponible para quien quiera profundizar en el tema. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a tu auditorio y lean este libro, creo que vale la pena. Además está divertido. Claro. Oye, y decía yo todos los nombres en todos los ámbitos, decía en el arte, en el cine, etcétera. Salma Hayek se me había olvidado, quizá una de las más llamativas exponentes. Más decía que eres un gran conocedor del cine. Mi querido Carlos, un gran abrazo y gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Leonardo. Bueno, pues ahí está el libro y hasta el próximo libro, que con Martínez Assad será pronto. Bueno, pues ahí lo tiene, con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Cuídese mucho, le recuerdo que estamos en contingencia ambiental y ser rabiosamente feliz, se lo merece.